Bueno, principalmente un transistor es un dispositivo semiconductor utilizado para amplificar o conmutar señales eléctricas. Como también los transistores pueden controlar grandes corrientes y voltajes con una señal control con mucho más pequeña, a lo cual extremadamente como se llama el componente, están diferentes tipos de dispositivos electrónicos, en celulares, radios y principalmente las radios, donde fue o donde cambió ese punto de vista. Porque vemos que el transistor fue uno de los principales que cambió en ese tiempo, donde se cambió diferentes tipos de componentes en esa época. A lo cual una de sus principales funciones del transistor es cumple funciones de amplificar, oscilar, conmutar y rectificar las corrientes. El transistor fue, como dije antes, un campo que crucialmente en esa época cambió. De una manera, el transistor, como había dicho, un dispositivo semiconductor que principalmente cumple varios tipos de funciones en un solo componente. Como uno de sus principales es amplificación, conmutación, oscilador, rectificación o como también la regulación de voltaje y entre otros. Como también el amplificador es principalmente amplifica una señal pequeña o débil y después lo incrementa. Se puede, a ver, digamos, podemos asimilarlo con un ejemplo de una radio o una frecuencia. Como también la conmutación es principalmente, en pocas palabras, como un interruptor eléctrico que es como off y on. Prende y desapaga. El oscilador es una señal, precisamente como una señal que genera, al cual en diferentes tipos de dispositivos que se usa en radios, relojes y otros dispositivos que requieren señales que de frecuencia estable o ondas sonoras. O como también uno de los otros más importantes, como se llama funciones del transistor, es rectificación. La conversión de corriente continua, corriente alterna o corriente alterna, corriente continua, o dependiendo también del transistor. Principalmente los funcionamientos de los transistores bipolares, que son dos, el NPN y el PNP. El NPN significa negativo, positivo, negativo. Principalmente su estructura que se conforma con tres pines que son el emisor, la base y el colector. De una manera, el emisor donde está con carga negativa le llega, como se llama, a las regiones obviamente negativas y se traspasa toda la base, a la base como también al colector. De una manera, contra la corriente de los electrones fluye el emisor hacia la base, se aplica una pequeña corriente a la base que permite que una corriente mucho mayor fluya al colector al emisor, donde de una manera donde principalmente se dopa en la base y genera mucha más corriente. Pues principalmente como también es el mismo funcionamiento el PNP, solo que funciona al revés, solo con carga positiva, que son los huecos. Que también tiene los mismos pines que es el emisor y la base, pero de una manera la base se mantiene ligeramente, como se llama, negativa al respecto al el emisor. Los huecos fluyen del emisor a la base y aplicarse una pequeña corriente en la base permite que la corriente mucho mayor fluya al emisor al colector. Eso principalmente cumple, cumple el mismo funcionamiento, solo que al revés, con carga negativa, otra carga positiva. El transistor fue inventado en 1947 por tres personajes icónicos en esa época en los laboratorios de Bill, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Como también fue, esos tres personajes recibieron tres premios Nobel de la física en 1956, al cual eso marcaron esa época. Y era uno científico que desarrolló el primer transistor de punta de contacto. Y eso marcó como también una era de la electrónica moderna, a lo cual
Principalmente se ve que esto fue reemplazado de diferentes tipos de componentes en esa época, que fueron la bomba de vacío, creo que era bomba de vacío, y otros componentes que principalmente se usaban y cumplía la función, pero no era tan eficiente que el transistor que actualmente ahora todo como todo lo conocemos. Y principalmente el transistor tenía una mayor eficiencia, tamaño de reducción y como también el menor consumo de energía y cumplía varias funciones por un componente. Eso lo fue como que de una manera revolucionó en ese tiempo. Como sabemos, el transistor fue uno de los principales que se puede decir que impactó una época o un tiempo determinado, a lo cual, pero antes del transistor había otros componentes donde principalmente cumplía su función, pero una función separada, uno que rectificaba, otro amplificaba y otra diferente función que el transistor actualmente ahora tiene. Principalmente el había varios componentes que era el diodo de vacío, que también el triodo y como también otros tubos de múltiples electrones que se llamaban teódoros pentodos. Principalmente ellos cumplían una función diferente, como el diodo de vacío, utilizaba para convertir corriente alterna en corriente continua. El diodo permitía el paso de la corriente en una sola dirección, como también los otros, que son el triodo, el teodros y pentodros. Bueno, algo así se pronunciaba. Utilizado para amplificar señales débiles como en los audio y radio. Y como también las válvulas de amplificar las señales aplicando una pequeña variación en la rejilla de control. Principalmente eso cumplía su función de cada uno, pero ahora como sabemos que estos componentes se usaban antes que llegara el transistor, de una manera estos, estos se eliminaron porque no era tan eficiente. El transistor, como había dicho, cumple varios tipos de funciones, como amplificador, oscilador, conmutador y rectificador, entre otros. A lo cual, una de las, uno de los principales, ¿cómo se llama?, dispositivos electrónicos que consiste y que contienen transistores son televisores, sistema de audio, memoria RAM, radio, entre otros. A lo cual, principalmente la función de un televisor o con un transistor se puede decir es supercontrolar el procesamiento de la señal, principalmente la visualización de la imagen de alta definición. Principalmente los transistores están llegando a su límite. ¿Por qué quiero decir eso? ¿Por qué estoy comentando esto? El límite físico de los transistores, que está hecho por silicio, ya de una manera está llegando a su límite porque ya no puede llegar a cumplir sus funciones. Porque está haciendo varios tipos, se puede decir, experimentos, investigaciones científicas que al momento de reducir su tamaño nanométrico, el funcionamiento con su material, ocurren varios tipos de factores, como efectos cuánticos, la disipación de calor, la variabilidad de fabricación y como también el límite de los materiales. Estos factores voy a explicar un poco y principalmente cuál sería su límite de su capacidad. Principalmente los efectos cuánticos se refiere que al momento de reducir su tamaño nanométrico y con el material que tiene, principalmente los electrones atraviesan las barreras o una placa, a lo cual eso significa el túnel cuántico, que principalmente los electrones atraviesan y al momento de atravesar hace con una energía que principalmente esa corriente hacen fugas, errores y funcionamiento de los transistores, que la disipación de calor al momento de generar y pasar como tunelamiento cuántico es uno de los principales que genera calor y de una manera, por ser una unidad, una área tan pequeña, el calor se concentra más y de una manera tan excesivo que daña los componentes y se reduce la eficiencia y como también la vida útil de los dispositivos electrónicos.
como también la variación de la fabricación, que el tamaño y el funcionamiento, que ya no son las mismas, y como también los límites de los materiales. Se ha visto al momento de reducir el tamaño, el silicio no cumple esa función, que ya no puede reducir porque llegó a su límite. Actualmente la relevancia de los transistores ya cumplió su función en, en esa época, como también hoy no ha ayudado en varios tipos de funcionamientos, como también no ha ayudado en diferentes tipos de dispositivos electrónicos que ha sido mucho más eficiente. Pero algunas investigaciones el transistor le hicieron reducir a su tamaño, a reducir lo más posible que llega a su límite, pero con los mismos materiales. A lo que quiere decir que principalmente al momento de que reduzca el tamaño, se ha, se ha transformado como un túnel cuántico y otros tipos de factores que eso limitó, que no cumplía su funcionamiento y su rendimiento. Pero hay un impacto muy importante para la sociedad moderna, que principalmente trajeron las soluciones adecuadas para que sean mucho más eficientes los nuevos materiales, las tecnologías de los transistores que han diciendo que aprovechen los túneles cuánticos de sus efectos y como también las arquitecturas 3D. Principalmente los nuevos materiales como el grafeno, el disulfuro y otros tipos de elementos es mucho más eficiente que el silicio, porque se ha visto que el silicio no puede cumplir su funcionamiento al momento de reducir su tamaño. Y eso es algo que se puede decir no positivo ni negativo, pero de una manera se está mejorando para que cumpla mejor rendimiento, como también los transistores, que principalmente la nueva tecnología está aprovechando que los efectos cuánticos en lugar de combatirlos. Bueno, en mi conclusión, la investigación desarrollada por los transistores es algo muy interesante que de una manera me abrió o me vio otra perspectiva, el tipo de mentalidad que tuve antes. Principalmente, una investigación muy interesante que trata los transistores al momento que obviamente cumple varios tipos de funciones que son muy importantes al momento de diferentes tipos de dispositivos, como también, pero se ha visto que al momento de los científicos a mejorar estos componentes para que sea mucho más eficiente y mejorar las tecnologías actualmente que tenemos, es algo muy interesante que los científicos siguen están experimentando, están mejorando estas tecnologías, pero obviamente sabemos nosotros que las tecnologías de una parte tiene positivo y un lado negativo, pero de una manera esta investigación fue muy grata y muy interesante a un punto de vista, como también la información de que principalmente había varios fallos al momento, no fallos, pero de una manera al momento de reducir como se llama, el tamaño de los transistores, tenían efectos y están comprobando diferentes tipos de elementos que que podían mejorar su rendimiento como también su funcionamiento en diferentes tipos de dispositivos más tecnológicos, que podría ser en un futuro mucho más, se puede decir, lejano.